Buenas, buenas, mi nombre es Leo, ¿cómo va? Hoy vamos a estar hablando un poco de histología, principalmente técnicas histológicas, y vamos a enfocarnos en una de ellas, que es la inclusión en parafina. Para esto necesitamos tener unos conceptos claros. ¿Qué es la histología? ¿Qué son las técnicas histológicas? Y, por lo menos, ¿qué son los tejidos? ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de qué es la histología. La histología es el estudio de los tejidos, sus estructuras, su organización y su función, por medio de los microscopios. Las técnicas histológicas. Bueno, las técnicas histológicas no son más que los pasos necesarios para obtener las muestras que van a ser observadas. ¿Y qué son los tejidos? Los tejidos son el conjunto de células y material extracelular que cumplen un funcionamiento específico. Ahora vamos a pasar a hablar de la técnica que les mencioné, la inclusión en parafina, que es una técnica histológica para el MOC, el microscopio óptico común. En este caso, lo dividí en 6 pasos. Pueden preguntarse, bueno, pero la deshidratación y la aclaración pueden ser pasos diferentes. Sí, en este caso preferí resumirlo para que el video no se haga muy extenso ni ser redundante sobre algunos temas. Lo dividí en 6 pasos: toma de muestra, fijación, inserción en parafina, corte en micrótomo, coloración y montaje. En la toma de muestra vamos a obtener tejido, mayormente muerto, también podría practicarse en vivo, de 1 por 1 por 1 en centímetros. También vamos a intentar que el tejido no se desgarre. Vamos a obtener tejido sano y tejido dañado también para su comparación o estudio. Ahora procedemos al paso número 2, que es la fijación. La fijación básicamente está creado o pensado para detener la autólisis, quiere decir el proceso de descomposición natural y biológico de las células. Necesitamos preservar el material para que éste dure a lo largo del tiempo y poder ser observado a medida que lo vamos trabajando. Existen 2 tipos de fijación. La fijación física, que es por medio de frío-calor, que voy a hacer acá una aclaración. No se suele utilizar tanto la fijación física fría, ya que los tejidos están compuestos por células y las células en su mayor composición es agua, y el agua cuando está en frío se cristaliza y por ende se suele romper y ahí perdimos esta muestra. Y luego tenemos la química, en donde usamos soluciones fijadoras o de inmersión, como puede ser, por ejemplo, el formol al 10%. Me han preguntado, ¿por qué al 10% y no en otro porcentaje? Bueno, básicamente el 10% es el equilibrio justo para que el formol no solidifique demasiado, no se genere demasiada rigidez en el tejido. Piensen que lo que hace el formol es endurecer los tejidos porque fija las proteínas entre sí, generando como un puente, generando como una protección, como una barrera. Una vez que cumplimos el proceso de fijación, pasamos al paso número 3, que es la inmersión en parafina. Acá es donde yo metí dentro de este tercer paso el proceso de deshidratación y aclaración, que ahora lo vamos a mencionar más en profundidad. Deshidratamos el tejido básicamente porque la parafina es hidrofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Que repele al agua, y como sabemos el tejido tiene células y las células tienen agua. Si bien ya lo fijamos con formol, ahora necesitamos deshidratarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un proceso de alcoholes. Estos alcoholes van a ir de menor a mayor. Alcohol, etanol en 70%, en 90%, 96% y 100%. No hay que dejarlo mucho tiempo en alcohol absoluto para no dañar el tejido. Una vez que hacemos este proceso, lo pasamos por un solvente como puede ser el sileno, para terminar de sacar el agua que quede o demás. Este proceso se llama aclaramiento. Luego del proceso de aclaramiento, lo que vamos a hacer es hacerle baños de parafina líquida entre 50 y 60 grados. Luego lo vamos a pasar a un molde y dejarlo enfriar. Esto lo que va a hacer es que tengamos una estructura rígida, la cual la vamos a utilizar en el siguiente paso, en el paso número 4, el corte por micrótomo. El micrótomo podemos resumirlo y pensarlo como si fuese una máquina que corta fiambre. Vamos a cortar en secciones, que es el nombre correcto una vez que se corta el molde, en secciones finas, en láminas finas, para así
que al momento de verlo por el microscopio pase la luz y nos permita tener una imagen. Estos cortes se hacen con cuchillas de acero y no hay mucho más que decir de este proceso. Acá es donde pasamos al paso número 5 y podría decir que es el más importante y en el que necesito que prestes atención porque hay cosas que no te puedes olvidar de acá. Una vez que ya tenemos las secciones, los cortes, las láminas, vamos a necesitar para colorarlo volver a hidratarlo. ¿Por qué? Porque resulta que así como la parafina es hidrofóbica, es decir, repele el agua, los tintes son hidrofílicos, quiere decir que necesitan del agua. Entonces vamos a pasarlo por un solvente como el sileno para limpiar la parafina. Entonces se llama desparafinado. Una vez que pasa por ese solvente, lo que vamos a hacer es la hidratación. ¿Cómo hidratamos? Si dijimos que para deshidratar fuimos de alcohol de 70 a 100, vamos a hacer el proceso contrario. Acá va a ser viceversa. Entonces, una vez que tuvimos el proceso de aclaramiento, es decir, del sileno, vamos a llevarlo al alcohol 100% para sacar el sileno. Después pasamos al 96, al 90 y al 70. Pero con la particularidad que en el último paso lo vamos a pasar por agua destilada. Todo este proceso tenemos esa muestra, tenemos esa lámina hidratada. Y ahora pasamos a lo que yo le digo que deben de recordar, que es el tinte o la coloración. Vamos a hacerlo paso a paso. Para la coloración inicial vamos a utilizar la hematoxilina. Es un componente básico, es decir, que lo atraen componentes o estructuras ácidas por sus cargas negativas. Entonces, si pensamos cargas negativas, componentes ácidos en tejidos, en células, si pensamos, se nos viene lo primero, el ADN por su grupo fosfato. Esto quiere decir que en el tejido, cuando lo vamos a ver, en las células, lo que se va a teñir es el núcleo donde se encuentra el ADN. En particular, este colorante suele teñirse de violeta o azul. Otra estructura o componente que tiene ácido puede ser los ribosomas. Esa coloración o ese tinte se llama basófilo, donde filo viene de afinidad y vaso de básico. Entonces ahí ya tenemos en el nombre. Entonces dijimos que la coloración empieza por la hematoxilina, donde tiñe los componentes o estructuras ácidas. Vamos a pasar por agua destilada. Y acá viene otro paso muy importante que necesitas saber. Se pasa por otro colorante que se llama eosina. La eosina es un colorante ácido y tiene afinidad por componentes básicos. Entonces la eosina va a teñir de un color rosa. ¿Qué va a teñir? Componentes básicos, como puede ser el grupo amino de proteínas. Este tinte se llama acidófilo. Y bueno, como dijimos, filo viene de afinidad y ácido, bueno, básicamente que es ácida. Por ejemplo, las proteínas citoplasmáticas o fibras extracelulares son las que se van a teñir de rosa. También existe una tercera opción. Hay células que guardan proteínas en su citoplasma por un rato. Entonces, este tipo de células van a tener doble color. Este tipo de colores se llama bifase tintorial. Por ejemplo, pueden ser células pancreáticas. Una vez que lo pasamos por la eosina, finalizamos el proceso pasándolo por agua destilada. Una vez que ya lo pasamos por agua destilada, ya tenemos el proceso de tinte completo. Ahora necesitamos volver a deshidratar. ¿Saben por qué? Porque el medio de montaje, es decir, el pegamento, es hidrofóbico. ¿Cómo vamos a deshidratar la muestra? Bueno, del mismo modo que se los mencioné anteriormente. Vamos a ir de etanol 70%, 90%, 96%, 100% y sileno, el solvente. Por último, lo que se hace es se monta la otra estructura con bálsamo o resina, que son pegamentos, y se deja secar. Y fin, ahí tenemos esa muestra que nos puede durar cientos de años. Bueno, ese fue el video resumen de técnica histológica, inmersión en parafina. Espero que te guste, déjame algún comentario si tienes alguna aclaración, si dije algo mal o algo, no soy perfecto, soy estudiante igual que todos ustedes. Y espero verlos en otro video. Nos vemos.